De Jesús te damos muchas gracias, mi Señor. Amén y amén. ¿Por qué no abre su Biblia, por favor? En Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Y vamos a leer dos versículos. Y digamos uno de los una de las metas, digamos, quizás que podríamos poner sería tratar de ir aprendiendo esos versículos en los cuales estamos meditando. Y vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 12 y versículo 13. La semana pasada comenzamos a estudiarlo y hoy, si Dios nos da vida, vamos a terminar. Dice el versículo 12: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino amado, al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Amén. Puede tomar asiento. Dijimos que en estos pasajes íbamos a encontrar tres verdades sobre las cuales el apóstol Pablo está dando gracias al Señor, o tres verdades con respecto a la salvación. Y la semana pasada estuvimos mirando, la primera verdad es que Él nos había hecho actos. ¿Para qué? Para participar y recibir de una herencia. Y dijimos que nos hizo actos simplemente, o nos hizo partícipes simplemente porque no teníamos la capacidad para hacerlo. Y Él lo hizo por nosotros. Y hoy vamos a mirar las otras dos, que la primera la encontramos en el versículo 3, y para entrar directo en materia, dijimos que la segunda verdad, o la primera fue que nos habló de una heredad. Y dijimos que esa heredad era igual a lo que es la vida eterna, ¿cierto? No la merecíamos, pero Él la ganó por nosotros. Segundo, que miramos ahí, es que Él nos dio, ¿qué ponemos? Libertad, o ¿cómo leemos? Liberación, no sé cómo lo tengo aquí. A ver, sí, nos dio liberación. Entonces pongámoslo así, nos dio liberación. Nos dio liberación. Versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad. Esa potestad habla de poder. Nos libró de la potestad, del poder de las tinieblas. Entonces Pablo comenzó dando gracias y ahora da gracias no solo por la herencia, sino por la libertad. La pregunta quizás es fácil de contestar, pero vamos a hacerla. ¿Nos ha liberado de qué? Si tuviera que contestar esa pregunta, ahí dice que nos ha liberado, entonces ¿nos ha liberado de qué? Del poder del diablo, como dice el pasaje, o ¿qué más podríamos decir que nos ha liberado? De la oscuridad, ok, ¿qué más? Del pecado. Él nos ha liberado del pecado. ¿Quién era? Esa es otra pregunta, o sea, ¿quién era nuestro amo antes? Bueno, bueno, sí, el Satanás, pero si nos liberó del pecado, el amo era el pecado. Eran los deseos de la carne, o sea, y lo estudiamos en Efesios, lo dice claramente, que nosotros nos movíamos en base a los deseos que la carne ofrecía, en cuanto nos movíamos por la vanidad de la mente. Entonces, hemos sido liberados del pecado. ¿Y quién era nuestro amo? Pues dijimos que era el pecado y los deseos de la carne. Ahora, la palabra liberado significa, eh, significa rescatar,
rescatar, o también dicen los estudiosos que significa traer hacia sí mismo. O sea que cuando está diciendo ahí que el cual nos ha liberado, lo que está diciendo, el cual nos ha rescatado del poder de las tinieblas. Entonces Dios, y ahora vamos a hablar un poco más de ello, no solo Dios nos saca del reino de las tinieblas, nos atrae hacia Él, y esto es lo que conocemos en la Escritura como el nuevo nacimiento. Y lo hemos dicho varias veces, o sea, es Dios el que nos atrae a Él y lo reconocemos como el nuevo nacimiento o regeneración. Ahora, ¿qué es el nuevo nacimiento? La Escritura presenta el nuevo nacimiento de una forma radical, es decir, que presenta que hemos pasado de muerte a vida. O sea, no hay un lugar intermedio. Los seres humanos nos gusta crear un lugar intermedio. Más en frío, ¿cierto? En frío, si nos bañamos con agua demasiado caliente, pues tenemos problemas. Y demasiado frío, pues también tenemos problemas. Entonces, siempre, y así queremos hacer muchas veces, aún con Dios. Crear lugares intermedios donde nos sentimos más ¿qué? Más cómodos. ¿Sí? El agua tibia, cuando se está bañando, lo hace sentir a usted bien cómodo. Bueno, los seres humanos somos expertos, ¿no? La Biblia es radical en presentar, es pasar de muerte a vida. O sea, el nuevo nacimiento implica un estado de vida renovado totalmente. Y por ejemplo, vaya a 2 Corintios 5:17, un pasaje muy conocido por muchos de nosotros y lo recitamos en varias ocasiones. 1 Corintios 5:17, creo yo que lo explica de una manera diáfana o clara. ¿Lo tiene? Dice que de modo que si alguno está en ¿quién? En Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. ¿Qué más sigue pasando? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces el nuevo nacimiento, aparte de ser radical, de pasar de muerte a vida, es necesario. Y eso es lo que estoy hablando de que Él nos ha liberado, o sea, Él nos ha permitido nacer de nuevo. Mire lo que dice Juan Calvino, comentando sobre la conversación de Nicodemo y Jesús en Juan capítulo 3, que todos conocemos. Primero lo que dijo este reformador, dice, por el término nacer de nuevo, Jesús no se refiere a la enmienda de una parte, sino a la renovación de toda la naturaleza. De allí se deduce que no hay nada en nosotros que no sea defectuoso. ¿Qué es una enmienda? Otra forma de decirlo sería como una... ¿qué va usted a hacer al dentista? Usted va donde el dentista a que le ponga una muela nueva o a que le arregle la muela. Bueno, eso es una enmienda, ¿no? Arreglar. Entonces, lo que este hombre está diciendo aquí es que el nuevo nacimiento no es que le van a hacer un arreglito a usted ahí. No, no, no. Es una renovación total. Es darle vida a alguien que está muerto. Y eso es lo que se refiere Pablo aquí en Colosenses cuando dice el cual nos ha liberado, nos ha dado ese nuevo nacimiento, nos ha renovado totalmente y nos muestra, hermano, de que el ser humano por causa del pecado ha sido afectado en todo su ser. Algunos no quieren aceptarlo. Bueno, el primero que empezó con ese problema fue en el siglo V, el señor Pelagio, donde él dice, no, el hombre no es tan malo. Bueno, la Biblia enseña que el hombre es, por causa del pecado, malo. Entonces, cuando nacemos de nuevo, dice la Escritura,
somos automáticamente liberados, según el versículo que estamos mirando aquí. ¿De qué somos liberados? Del pecado, y el pasaje dice de la potestad de las tinieblas. Hermano, es inmediato. Y las personas pueden llegar a Cristo en fe y en arrepentimiento, o en arrepentimiento y fe, simplemente porque ya fueron rescatadas o liberadas del poder que el pecado ejercía sobre sus vidas. Y yo se lo digo, la gente no cree en Cristo porque son esclavos del pecado, porque andan en la vanidad de la mente, porque andan en los deseos de la carne. Solamente con una persona ha sido liberada de ese pecado, de esa esclavitud, es que puede llegar a Cristo en fe y en arrepentimiento. Recuerdo una vez más, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva ¿qué? Criatura. ¿Saben? Algunos círculos cristianos, cuando yo pensaba aquí en esto de liberación, vino esto a mi mente. Se enseña que las personas, aún estando en Cristo, necesitan liberación. O sea, usted está en Cristo, pero todavía necesita liberación. Alguien preguntará, bueno, pastor, ¿qué es eso? ¿Liberación de qué? Bueno, significa, o lo que quieren decir es que una vez que usted está en Cristo, tiene que ir a buscar a un pastor para que ese pastor, un pastor que tenga ministerio de liberación, llegue a usted y le saque algunos espíritus o demonios que usted todavía tiene, que Cristo cuando vino a su corazón no se los sacó. Entonces Cristo no se los puede sacar, pero un pastor que tiene el ministerio de liberación sí se los puede sacar. A ver, ¿cómo encaja? No sé, pero por ahí va la situación. Hermano, la Biblia dice claramente que si usted está en Cristo, es nueva criatura. En Cristo usted está completo. Y se me vino otra vez este pasaje ahorita aquí a la mente, porque es que, y lo estaba pensando y lo iba a buscar cuando estaba escribiendo esto, pero se me pasó, pero ya me acordé otra vez. En Primera de Pedro, no tiene que buscarlo, pero en Primera de Pedro dice que fuiste rescatado de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hermanos, si estamos en Cristo, la Biblia dice claramente que ya eres libre. Si Cristo está en tu corazón, estás completo en Cristo. Él te dio un corazón nuevo y Satanás ya no vive allí. O sea, ellos no pueden compartir corazón, digámoslo así. Que Dios diga, bueno, yo me cojo a la izquierda y usted cae a la derecha. No, 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 no. O sea, no se puede. Porque ellos son incompatibles, ¿no? Yo entiendo que Satanás y sus demonios puedan influenciarnos, puedan tentarnos, pero no puede vivir en un hijo de Dios. Si usted es hijo de Dios, el que vive en usted es ¿quién? El Espíritu Santo. Él es el sello. Cristo vive en nuestro corazón. Ahora, ¿de qué necesito liberación? Si Juan capítulo 8, lo miramos la semana pasada, versículo 32, dice, conoceréis ¿qué? La verdad. ¿Y qué pasa? La verdad os libertará. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Quién es la verdad en ese pasaje? Cristo. Ahora permítame parafrasear ese pasaje cambiando la palabra verdad. ¿Por quién? Por Cristo. Dice, y ahora conoceréis a Cristo. ¿Y qué va a hacer Cristo? Cristo os libertará. Conoceréis a Cristo y Cristo os libertará. Ahora, y si sigue usted leyendo más adelante en Juan capítulo 8, el versículo 36, si no me falla la memoria, dice, y si el Hijo os libertare, ¿quién es ese Hijo?
Cristo, ¿no? Entonces, y si Cristo os libertare, ¿qué pasa? ¿Seréis qué? Medio libres, más o menos libres. Dice, seréis verdaderamente libres. Si tú estás fuera de Cristo, tú no eres libre, tú eres esclavo del pecado, de los deseos de la carne. Entonces, si usted llegó a Cristo, yo no tengo que andar buscando un pastor para que me dé ministerio de liberación. O sea, es que vuelvo y pregunto, si Cristo no pudo sacarlo cuando llegó a mi corazón, ¿qué me hace pensar a mí que otro hombre, igual que yo, en delitos y pecados, ese sí puede sacarlo? No, pregunto yo. ¿O será que a mí me falta fe? O visión, o qué sé yo, no sé. Pero bueno, hermano, mire, los creyentes no necesitan ser liberados del poder del pecado y de Satanás. Lo que el creyente necesita es conducirse porque ya ha sido liberado. Conducirse en lo que es y verdaderamente yo entiendo que como creyentes vamos a fallar en algún momento, vamos a pecar, pero no son patrones de vida. Y lo dije la semana pasada. A veces uno, digamos en ignorancia o por lo que uno aprendió, uno está reprendiendo espíritu de enfermedad, reprendiendo espíritu de no sé qué cosa, reprendiendo espíritu de adulterio, reprendiendo espíritu de borrachera. Cuando la Biblia dice que eso son simplemente obras de la carne. Siempre lo más fácil es echarle la culpa al diablo. Y tampoco estoy defendiendo al diablo. No, eso no es mi responsabilidad. Pero sí tenemos que poner las cosas en la perspectiva correcta. Si Cristo os libertare, y estamos hablando aquí en Colosenses 3, dice que Él nos libertó, ¿de qué? De la potestad del pecado. Vamos a Romanos, para que miremos que usted no necesita liberación del pecado y de Satanás, porque si usted está en Cristo, eso ya pasó. Lo que necesitamos es vivir en lo que ya hemos recibido. Romanos 6, versículo 2. Lo tiene, mi hermano. Dice Romanos 6, 2, déjeme lo busco aquí. Está 6, 2. Dice, en ninguna manera, bueno, aquí el versículo 1 pues está hablando de los que creen que hay libertad para pecar porque estamos en Cristo. Pues mire el versículo 2, dice, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, pregunta él, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Antes vivíamos el pecado controlaba nuestra vida. Pablo dice ahora, no, señores, si ya has muerto al pecado, ¿por qué vas a seguir viviendo en él? Versículo 7. Dice, porque el que ha muerto, ¿qué pasa con ese que ha muerto? Ha sido justificado del pecado. Pablo sigue diciendo, o sea, hermano, no necesitamos ir donde un pastor, o sea, perdóneme, pero eso es ya la versión, ¿cómo lo llamaría yo esto? Bueno, lo vino a mi mente hace un rato, pero no lo dije y se me fue la idea, pero a ver si me acuerdo al rato. Dice, porque el que ha muerto, o sea, si usted está en Cristo, porque ha muerto al pecado, ha sido justificado del pecado. Mire el versículo 11. Así que vosotros, consideraos que muertos a qué? Al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí donde el versículo dice, luego no reina el pecado, y luego más adelante también dice que el pecado no se enseñoree de nosotros. Entonces, el creyente tiene que entender esta verdad. Todo el que está en Cristo ha sido rescatado. ¿Qué es lo que significa esa palabra? Ha sido rescatado del poder o de la potestad de las tinieblas. Esa es la siguiente frase que encontramos ahí en Colosenses, versículo 13. El cual no solo nos dio una herencia, no solo nos hizo aptos, sino que Él nos ha liberado. Otra cosa que notamos aquí, una vez más. ¿Quién nos hizo aptos? Cristo o Dios. ¿Quién nos ha liberado? Cristo. No me liberé yo solo.
Es más, hay algo interesante también, ya me acordé ahorita, que dentro de la liberación enseñan también que hay algo que se llama la autoliberación, o sea que usted solo puede liberarse. Yo le dije, bueno, la autoliberación. No, pues esto está chévere. O sea, pues Cristo no puede cuando Él llega a mi corazón, pero yo solo, si luego puedo autoliberarme, ¿no? Como el doctor dice, bueno, yo me voy a autooperar. No sé, yo me gustaría conocer un doctor que diga eso, yo me quiero autooperar. O sea, que medio complicado. Pero bueno, no, dice aquí, el cual nos ha liberado. ¿De qué nos ha liberado? De la potestad. Esa palabra potestad es poder. También habla de la jurisdicción o de la autoridad de Satanás. Entonces Cristo nos liberó de la autoridad de las tinieblas, del poder de las tinieblas, o si usted quiere usar la palabra, del dominio que las tinieblas tenían sobre nosotros. Y eso pasó cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y cuando tú y yo nacemos de nuevo y venimos a Él en arrepentimiento y fe y creemos lo que Él hizo por nosotros y empezamos a vivir en base a lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, Cristo con su muerte nos rescató de las garras del poder de las tinieblas. A todos los que eran suyos, Cristo los sacó de allí. Mire lo que dice primera de Juan 4:4. Búsquelo. Primera de Juan 4:4. Nos dice algo interesante que debe llenar al creyente de fortaleza cuando quizás el enemigo quiera atemorizarlo. Lo tiene. Dice, lo voy a leer la versión, bueno, lejos de la versión larga entonces. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. ¿Por qué? Porque somos muy fuertes tú y yo. Dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hermano, por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz, aplastó a Satanás y la autoridad o el dominio que él tenía sobre nosotros. Hasta allí llegó. Vaya a Romanos capítulo 16, versículo 20. Mira lo que dice. Y el Dios de paz, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Dice que el que lo aplastará es Dios, el Dios de nuestra paz. Hermanos, es una tremenda realidad que no podemos negar ni tomar a la ligera. Satanás fue aplastado y nosotros fuimos rescatados de su poder. Así que aquí nos podemos unir al agradecimiento del apóstol Pablo, que agradece por esa herencia que recibimos y que agradece porque fuimos liberados del control. Y hablamos la semana pasada, ¿no? Y ahorita el pasaje nos va a llevar en esa dirección. O sea, fuimos liberados del control de las tinieblas, pero ahora el que controla nuestro corazón es el nuevo reino. ¿Es quién? Cristo. Él es el que controla nuestro corazón. ¿Alguna pregunta en referencia a esta segunda verdad de la salvación que encontramos aquí, por la cual el apóstol Pablo da gracias? ¿Alguna pregunta sobre ello o comentario? Yo creo que pongamos mejor otra palabra. ¿No hay pregunta? Ok, la tercera verdad que encontramos en este pasaje es
algo que podemos llamar un traslado. Y dice el versículo 13, continúa diciendo, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y este es el lado positivo que podemos decir de la liberación. Dice que nos ha trasladado. Yo pregunto, ¿a quiénes ha trasladado? ¿O a dónde nos ha trasladado? ¿A dónde nos ha trasladado? Al reino de su Hijo amado. O sea, estamos aquí en este mundo físicamente, pero espiritualmente Él nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Ahora, ¿qué implica que hemos sido trasladados de ese reino de su Hijo amado? Hermano, implica que pasamos de dónde, de las tinieblas a dónde, a la luz. Entonces, si ya ando en luz, no puedo andar como si estuviera en tinieblas. ¿Cómo anda una persona en tinieblas? ¿Cómo anda? No, o sea, pensémoslo en términos físicos. Por ejemplo, yo sé que en Texas las semanas pasadas andaban sin energía, sin fluido eléctrico. ¿Se imagina cómo la habrán pasado en las noches? ¿Cómo anda alguien en las noches sin luz física? Tropezando, dice el hermano. No se ve con claridad. Da un poco a veces de nerviosismo. Ando no perdido. Pero dice, ahora estás en la luz. Ahora, cuando usted está en la luz, ¿cómo anda usted en la luz? Con seguridad. Tiene una visión clara. Entonces la comparación de lo espiritual, bueno, si antes espiritualmente estaba en tinieblas, andaba muerto y ahora estoy en la luz, hombre, tengo que comportarme a la altura de lo que soy. Y eso es lo que dice aquí que nos trasladó. Me trasladó de las tinieblas, me trasladó a la luz. Me trasladó de la muerte a la ¿qué? A la vida. ¿Cuál es la diferencia entre la muerte y la vida? ¿Qué contestaría usted? ¿Cuál es la diferencia entre la muerte y la vida? ¿Qué se le viene a la mente? Yo no había pensado nunca usted en eso. Tiene que haber una diferencia entre la muerte y la vida. Tiene que haber la diferencia entre, bueno, se lo pongo de otra manera. Tiene que haber la diferencia entre un muerto y un vivo. ¿Cuál es la diferencia entre un muerto y un vivo? Un muerto no se mueve, dice. El vivo se mueve. ¿Qué más? El muerto no respira y el vivo, pues respira. ¿Qué más? El muerto camina. El vivo camina y el muerto no camina. El muerto nada sabe y el vivo se supone que sabe. Hay otra característica interesante del muerto, ¿no? Es que el muerto no siente nada. El muerto es inmune. El muerto usted le puede llorar todo lo que usted quiera allí. Le puede hacer todas las promesas. Ahora sí voy a leer, papá o mamá. Ahora sí voy a hacer esto, lo otro. Usted le puede hacer todas las promesas que usted quiera. Ahora, entonces, si antes estábamos de esa manera, ahora que estamos en Cristo me dice que soy vivo. Bueno, entonces ahora tengo que sentir algo. Ahora tengo que saber algo. Ahora tengo que responder a algo. Bueno, a responder a lo que Cristo ha hecho por mí. También nos trasladó de la desesperanza a la ¿qué? A la esperanza. O sea, hoy el creyente tiene esa esperanza. O sea, no sé usted antes de llegar a Cristo, pero usted habla con alguien que, que no conoce a Jesucristo y ellos no tienen esa esperanza de que un día lo van a ver. Ellos viven simplemente, pues vivamos el día, vivamos al día y a ver qué da. Disfrutemos la vida y a ver, pórtese bien para que no reencarnen en alguna cosa rara por ahí y listo. No, el creyente sabe que tiene una esperanza, para el creyente,
Para el impío no se quiere morir, y no se quiere morir porque le da miedo, o sea, es que no sé qué va a pasar conmigo. Bueno, el creyente dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo decía, presente en el cuerpo, pero si estoy ausente, ¿estoy en quién? Estoy con Cristo. El creyente tiene esa esperanza. Y sabe que algún día la esperanza del creyente no es que, bueno, mañana las cosas se pongan mejor. No, la esperanza del creyente es que mañana, si Cristo viene, lo va a ver cara a cara. O por razones bíblicas o por argumentos bíblicos sabemos que las cosas cada día se van a ir empeorando más y más. El amor de muchos se va a ir enfriando. Pero el creyente que está fundamentado en Cristo, que ha sido trasladado, tiene una esperanza. Y dice, es más, el pasaje dice, el versículo 14, dice que en Cristo tenemos ¿qué? ¿Qué tenemos en Cristo? No, en el versículo 14 de Colosenses 1, ¿qué dice? En Cristo tenemos redención y tenemos ¿qué? Perdón de pecados. Ahora, se lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, para que mire cómo lo traduce estos dos versículos. Dice, y Él nos hizo entrar. Una vez más, se le da el crédito únicamente a Dios. Nos hizo entrar en el reino de su Hijo amado. Dice, quien pagó el precio de nuestra libertad. Y asimismo tenemos el perdón de nuestros pecados. Entonces el punto o lo que el apóstol quiere enfatizar aquí, no solo el hecho de que Él nos sacó de algún lugar, sino que nos puso en un lugar específico. ¿En dónde nos puso? En el reino de su amado. Y la palabra que se traduce allí como trasladar, trasladado en la Reina Valera, significa remover o cambiar totalmente. Remover o cambiar totalmente. Y esta palabra es usada en Hechos capítulo 13, versículo 22, cuando se habla del rey Saúl cuando fue removido o fue quitado de su reino. Si quiere, búsquela y vamos y lo leemos rápidamente. Hechos capítulo 13. A veces uno busca ciertas palabras y cómo las usa otros autores en la escritura para tener una idea más clara de cuál era el uso que ellos le daban a esa palabra en su tiempo, para no confundirnos. Pero me dice, 13:22 dice, dice, quien quitando quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y la palabra es quitando. Esa es la misma palabra trasladar, remover, cambiar totalmente. Y esta palabra en el mundo antiguo, trasladar, ellos la usaban mucho también para referirse al desplazamiento de un pueblo cuando era conquistado por un rey o por un reino y lo llevaban ¿a dónde? A otro reino, ¿no? Como cuando el pueblo fue conquistado por los babilónicos y luego la agarran y se lo llevan ¿para dónde? Babilonia. Ustedes ahorita son nuestros esclavos y los sacaban de un reino y los llevaban a otro reino. Los trasladaban, los quitaban. Entonces, esto es lo que Cristo hizo por nosotros. Miren lo glorioso, iglesia. Esto es lo que Cristo hizo con nosotros. Él nos tomó del dominio de las tinieblas, donde el que mandaba en nuestro corazón eran los deseos de la carne, era el pecado, y nos trasladó al reino de su Hijo, donde ahorita el que gobierna es su Hijo. Y algo interesante porque los que estudian la gramática griega dicen que el texto literalmente puede decir
hemos sido trasladados al reino del Hijo de su amor. Hemos sido trasladados al reino del Hijo de su amor. Aquí dice que nos trasladó del reino de su amado Hijo. Pero dice que literalmente puede sonar al reino del Hijo de su amor. O sea, el Padre le da su reino a su Hijo, al único Hijo que él amó, ¿no? Eso dice Juan 3:16, no, a su Hijo y a su Hijo amado. Y luego, pues, a los que él quiere, él toma y los introduce en ese reino del Hijo al cual él ama. Entonces, lo hablamos hace unas semanas atrás, creo, en las predicaciones del domingo, hace 15 días, cuando hablamos del reino, hace 15 días. El reino, cuando hablamos de reino, no apunta únicamente al reino futuro, ¿no? Cuando Cristo venga en gloria. No, el reino de Dios, el Hijo del reino amado, es una realidad espiritual en la que vivimos en este preciso momento. Cuando Cristo venga será el clímax, es la culminación. Pero ahora mismo estamos viviendo en ello. Yo creo que Romanos, capítulo 14, lo explica claramente. Vaya a Romanos, por favor. Romanos, capítulo 14, versículo 17. Romanos capítulo 14, versículo 17. Y voy a leerlo primero en la versión Reina Valera, que es la que la mayoría tiene. Y luego voy a tomarme la oportunidad de leerlo en la traducción lenguaje actual. Miren lo que dice. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora se lo leo en esta es otra versión. El reino de Dios, en el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe. Más bien, lo que importa es hacer el bien y vivir en paz y con alegría. Y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, hay una relación especial entre Dios con ciertos hombres en esta tierra. Y cuando digo hombres, estoy hablando tanto de hombres y mujeres, ¿no? Pero usted entiende el concepto. O sea, una relación que Dios tiene con ciertos hombres en esta tierra cuando estos vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. Y yo creo que nadie tiene problema con eso. Pero Dios tiene una relación íntima solo con sus hijos, no con todos los hombres. Y eso lo hemos hablado infinidad de veces, ¿no? Solamente los hijos pueden decirle, Padre. Solo los hijos pueden acercarse a Él con toda esa convicción. Solo a ellos se les dio esa oportunidad, a más nadie. Entonces, cuando llegamos a Cristo, Cristo es coronado como Rey en nuestro corazón y automáticamente pasamos a ser parte del reino de Cristo. Un reino que no es terrenal. Recuerde se me fue el nombre de este hombre, cuando estaba interrogando a Jesús, no sé si era, a ver, Pilato, le preguntó a Jesús que si era el rey. Y Jesús le dice, no, pues que mi reino no es de qué, de aquí. Si mi reino fuera militar, pues, ¿no? A lo que le preocupaba a este hombre, pues era que pronto fuera un reino militar. Dice, no, mi reino es algo espiritual. Entonces, y aunque todavía, digamos, no gobierna con propiedad en toda la tierra, él no es menos rey por eso. Por ejemplo, David hubo un tiempo que fue perseguido por su hijo Absalón. Pero la pregunta es,
dejó de ser el rey el David porque su hijo lo estaba persiguiendo. No, el rey David seguía siendo el rey. Bueno, lo mismo pasa con Jesucristo. El mundo ha perseguido a Cristo, el mundo crucificó a Jesucristo, el mundo quiere destronar a Cristo como Absalón quería destronar a David, pero eso no significa de que Cristo sea menos rey. Él sigue siendo el rey de reyes. Él gobierna de forma universal y Él gobierna en el corazón de los que son sus hijos. Y algún día, cuando venga en gloria, gobernará sobre toda la tierra. Entonces, hermano, pertenecer al reino de Cristo debe producirnos alegría. ¿Por qué? Bueno, porque hemos sido sacados de las tinieblas y colocados en el reino de su Hijo amado, donde la obra es únicamente de Cristo, ¿no? Y yo volví a mi mente lo que creo que lo mencioné la semana pasada y lo volví a recordar este tiempo, ¿no? La historia, y leí a este autor que decía que la historia de Israel nos recuerda que si le dejamos la salvación al hombre en sus manos, fracasará. Dios lo hace todo. Y aclaro, ¿no? Para que alguno no va a decir, bueno, pastor dice que Dios lo hace todo, entonces eso no significa de que usted se va a sentar, se va a cruzar los brazos y a esperar a que Dios haga. No, no, no. Lo que significa es que mi respuesta al Evangelio es el resultado de lo que Dios ya hizo. Pero a mí me toca creer, ahí me toca leer la Biblia. O sea, el Espíritu Santo no va a venir a leerme la Biblia. ¿O usted cree que el Espíritu Santo va a venir a leerle la Biblia? La Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros porque no sabemos orar. Ahora, ¿usted cree que entonces usted se sienta aquí y el Espíritu Santo ora por usted? No, ¿quién tiene que orar? Nosotros vamos a orar. Pero el Espíritu Santo está allí, ¿para qué? Para ayudarnos, para guiarnos, para que oremos de la forma que correcta. Entonces, esto tiene una aplicación práctica, por supuesto, en nuestra vida. Como hijos del reino, aquellos que hemos sido trasladados de, pongamos aquí, de muerte a vida, aquellos que hemos sido trasladados de muerte a vida, tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Bueno, representar correctamente al rey que servimos. Yo no quiero meterme con enseñanzas raras, ¿no? Que uno escucha, pero a veces es difícil quedarse uno callado cuando uno encuentra verdades bíblicas. Pero cuando la Biblia dice ser hijo de reino, vivir como hijo de rey, la Biblia no está pensando en cosas materiales. La Biblia no me está motivando a que yo salga corriendo a que me enfoque únicamente en lo material. Y lo interesante es que cuando usted quiere tratar de buscar un pasaje bíblico para sustentar esas cosas, usted no las encuentra. O sea, yo leía no escuchaba un video donde alguien estaba mostrándome que él decía, él creía que Judas estaba en el cielo porque Dios lo había salvado. Y él decía, y es que Dios, yo creo que Dios lo salvó porque Dios es un Dios de amor. Y dijo lo siguiente, yo no puedo probárselo con la escritura, pero yo lo creo de corazón. Le dije yo, bueno. Y la gente dice, amén. Decían los que estaban ahí, dije yo, wow. O sea, y lo que más cuando le diga que lo que más me llamó la atención de todo lo que dijo y todo lo que escuché fue esa frase. No lo puedo probar con las escrituras, pero yo lo creo. Hermano, ya sé, hay mucha gente hoy que no le pueden probar a usted con la escritura, pero sin embargo siguen predicando eso. Y la gente no se los han probado con la escritura y siguen creyendo que cuando la Biblia dice vivir como hijo de rey, significa buscar las cosas materiales. Ahora, yo le voy a probar con la escritura, lo contrario. Va a 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12. Y voy a leer de la Biblia, traducción lenguaje actual. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12.
¿Dónde estamos? 2:12. Está 2:12. Ese dije, no, estoy en 2. De razón, de razón. Yo iba a leer otra cosa. Dije yo, ¿dónde está? 2:12. ¿Dónde está? Ok. Dice, y también insistimos en que vivieran como deben vivir los que son de Dios. Y yo subrayé esa palabra. Y también insistimos. Vea que son unas cosas los pastores modernos que son fastidiosos. No, el apóstol Pablo dice, insistimos en que viviéramos como viven los que son de Dios, los que han sido llamados a compartir su propio reino y poder. Pablo no está hablando allí que si eres hijo de Dios, dice, tienes que vivir buscando riquezas o rico y toda la cuestión. Está hablando de un estilo de vida que representa que eres de Cristo o no eres de Cristo. Está hablando de patrones de conducta que diferencian tu vida. Si Dios te ha hecho tu súbdito o si Dios te ha hecho tu hijo, debes actuar como tal. Que cuando la gente te pueda ver, puedan decir como dijeron los apóstoles cuando los escucharon hablar, dijeron verdaderamente estos han estado ¿con quién? Con Cristo. Que cuando la gente nos vea vivir, nos vea actuar, puedan decir verdaderamente esa persona ha conocido a Cristo Jesús. Vaya a 2 Tesalonicenses capítulo 2, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Y este es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Ahora se lo leo en otra versión, traducción en lenguaje actual. Esto demuestra que en verdad Dios es justo, porque algunos piensan que Dios es injusto, y los que y lo y los está haciendo merecedores de su reino, por el que ahora sufren. Perdón, pero es que nos han dicho que somos hijos del rey, que los hijos del rey no sufren, que vamos de victoria en victoria, que tú eres cabeza y no cola. Este es el año de que no sé qué cosa. Y Cristo dice aquí, o Pablo dice aquí, que los hijos del rey van a sufrir, van a padecer por causa de Cristo. ¿A quién le creemos? ¿A los modernos que apuntan a lo que la gente quiere escuchar o a lo que nos dice la palabra? Entonces, somos miembros de un reino y eso significa que hemos reconocido el señorío de Jesucristo en nuestras vidas, y por reconocer el señorío de Jesucristo en nuestras vidas, muchas veces vamos a padecer. Yo no le puedo decir a usted que si usted se hace hijo de Dios, entonces las riquezas van a ser para usted, porque eso es mentira, hermano. Hay personas, y no se vaya a molestar conmigo, pero hay personas que Dios ha decretado, estipulado de esta manera, que siempre van a vivir de una forma pobre. Y aunque sean hijos de Él. Y hay otros que van a vivir mejor. Aunque sean hijos de Él y aunque no sean hijos de Él. Por eso dice, creo que el Salmo, no andéis deseando las riquezas de los impíos. Entonces es un salmo, un proverbio lo dice. Si alguien se lo sabe, pues me lo hace saber. Ya le moví aquí.
No hay que andar deseando, ¿no? Yo por ahí vi uno que, muy famoso, que decía, estoy cansado de que oh, de que los impíos tengan las riquezas. Y Dios le prometió a ese hombre que supuestamente que antes de que él viniera, todos sus hijos íbamos a ser ricos. Imagínese. No, la cantidad de Jiménez usted no se la puede imaginar. Porque a quién no le gusta que le digan que va a ser rico cuando está pasando por escasez. A cualquiera, o sea, seamos honestos, a cualquiera. Pero Pablo dice que por causa de Cristo vamos a padecer. Vaya a Hechos 12:28. Nosotros somos parte de ese grupo de personas gobernadas por Cristo, que Él no nos va a desamparar aunque pasemos por tiempos de escasez o dificultad. Hebreos, ¿dije cierto? No, pues entonces Hebreos. Perdóname. Y si no es Hebreos, entonces es Hechos. Uno de los dos. Hebreos. Es Hebreos 12:28. Dice, así que recibimos nosotros un reino inconmovible. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Tenemos un reino que no va a ser sacudido. Tenemos un reino que no va a ser movido, removido. Entonces nos corresponde con gratitud, dice el pasaje, servir a Dios con reverencia y temor. Así que nos unimos a la gratitud del apóstol Pablo aquí en Colosenses, donde dice él, gracias al Padre. ¿Por qué le damos gracias? Bueno, porque nos dio una herencia. Le damos gracias, nos dio una herencia que no merecíamos. Le damos gracias porque nos liberó del poder de las tinieblas, del pecado. Y le damos gracias porque nos trasladó del reino de la oscuridad al reino de luz, ¿no? Isaías dice, nos sacó del lodo cenagoso, de la desesperación. ¿Cómo dice? ¿Se acuerda la cita? ¿El 40? Ajá. ¿Es el Salmo? Salmo 40 dice, nos sacó del lodo cenagoso, de la desesperación. Y creo que sigue diciendo, y puso cántico nuevo. Ahora mira el versículo 14, lo resume todo. Creo que el versículo 14 resume todo lo que hemos dicho hasta ahora. ¿En quién? Una vez más. ¿En quién? ¿Quién es ese quién? En Cristo. ¿Qué tenemos en Cristo? Redención. Por su sangre, el perdón de pecados. Hermano, ¿por qué recibimos una herencia? Esa es la pregunta. ¿Por qué somos liberados? ¿Por qué fuimos trasladados a su reino? Por obra de Cristo, por gracia, por la redención. Y todos sabemos que la redención o redimir simplemente es comprar. Y era un término que se usaba para cuando alguien iba a comprar un esclavo y decía, yo pago el precio de ese esclavo. La paga del pecado, ¿qué era? La muerte. Cristo murió por ese pecado, nos redimió. Ahora, por su sangre que fue derramada, hemos recibido ¿qué? El perdón de pecados. Bueno, cuando Cristo fue a la cruz, Él cargó tu pecado, Él cargó mi pecado, la pena fue pagada, Dios aceptó el precio, Dios dijo, ok, acepto el precio que tú has pagado. Y debido a ello, solamente por ello, ahora tú has sido apto para recibir esa herencia.
Tú has sido liberado de la potestad del pecado, es decir, que lo que antes no podías hacer a favor de Cristo, ahora sí lo puedes hacer. Y lo más importante, o también que complementa, ha sido trasladado o transferido de la oscuridad a la luz admirable, que es Cristo. Pregunta. Pregunta, comentario. ¿Dónde está la duda? Ok, pregunte la duda. ¿Los qué? Ok, la hermana está preguntando que nosotros normalmente decimos que somos hijos de Dios. Cuando, entonces la pregunta es que si nuestros hijos también eh, son hijos de Dios porque yo soy hijo de Dios. Básicamente la pregunta. Bueno, la respuesta está en Juan capítulo 12, versículo 12 y 13. Porque lo que la hermana preguntó es muy común y eso se conoce como la paternidad universal de Dios. Es decir, que Dios es el Padre de ¿qué? De todo el mundo. Francisco, el Papa Francisco dice que todos son hijos de Dios. En estos días salió más Lucado, un pastor cristiano, diciendo de que todos son hijos de Dios, incluyendo la comunidad que él mencionó. Bueno, vamos a mirar qué dice la palabra. La palabra dice en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Ahí está la palabra clave. Los que recibieron, los que creen. Si mi hijo no ha creído en Cristo, cuando dice ahí en su nombre, es en Cristo, creído en lo que Cristo hizo a favor mío. Si mi hijo o mi hija no ha creído eso, no es hijo de Dios. Es parte de la creación de Dios, pero usted solamente se convierte en hijo de Dios porque aquí sigue diciendo, y les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora le leo el 13. Los cuales no son engendrados de sangre, es decir, yo no le heredo a mi hijo ser hijo de Dios, porque es hijo mío, ni de la voluntad de carne, sino voluntad de Dios, sino ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, es la obra que hace Dios y cada quien, cada persona, en algún momento tiene que llegar a reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Es personal. Nosotros como creyentes a veces cometemos el error de pensar de que porque yo voy a la iglesia mi hijo es cristiano. No, posiblemente su hijo no es cristiano. El hecho de que usted lo traiga no es cristiano y no se va a molestar, pero lo hemos dicho muchas veces en esta congregación, luego de que los hijos llegan a cierta madurez de edad, que ya no están bajo el mandato del papá, ¿lo ha vuelto a ver usted por aquí? No, chao, chao, flu, flu, volaron. ¿Dónde están? Disfrutando del mundo. Porque si hubieran sido de nosotros, estuvieran con nosotros, si hubieran tenido la convicción de que Dios era su Señor, estarían aquí sin importar de que ya vivieran en otra casa o que ya hubieran formado su hogar. Pero no están. Mientras papá y mamá los traían, mientras papá y mamá cumplían la responsabilidad de traerlos, ellos venían. Pues me toca porque mi papá me lleva. Pero una vez que ya estoy solo, pues entonces yo hago lo que yo quiero. Entonces ahí está demostrando, está dando testimonio. Pastor, yo lo vi que se bautizó en la iglesia, yo lo vi que hiciste lo otro. Pues yo también he visto a muchos. Pero por su estilo de vida, en este momento está demostrando que esa decisión que tomó simplemente fue, ¿qué? Pura emoción. Yo como padre tengo la responsabilidad con mis 3 hijos de guiarlos, de educarlos en el camino del Señor. Y esa es mi responsabilidad porque Dios me va a pedir cuentas a mí. Pero a medida de que ellos van a ir creciendo, nos vamos a dar cuenta si en realidad su decisión por Cristo fue una decisión verdadera o era el resultado de la presión que como padre estaba ejerciendo para llevarlo al templo.
Y usted me ha escuchado muchas veces que yo he dicho, jóvenes, niños, tienen que venir ¿a quién? A Cristo. Pongan atención porque tienen que venir a Cristo, porque un día yo me voy a tener que parar solito delante de Dios a dar cuenta, mi esposa va a tener que parar solita, mis 3 hijos se van a tener que parar solitos, mi papá, mis hermanos, cada quien va a tener que pararse solo delante de Dios a dar cuenta. Delante de Dios, ahí no va a valer que es que yo era hijo de sutano y que me engane para aquí para allá. No, 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 ahí es donde va a salir muchas sorpresas. Entonces, cada quien tiene que llegar a nuestra responsabilidad como padres es educarlos. Si viven con nosotros, pues tú te vas para la iglesia conmigo porque es mi responsabilidad. Ya, es mi responsabilidad enseñarles, darles ejemplo, pero yo no puedo obligarlo a que crea. Ese creer va a surgir en él cuando Dios haga la obra en su corazón, cuando yo le siga predicando la palabra. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra. Así que como padres les predicamos la palabra, compartimos con ellos la palabra, los llevamos a la congregación, los maestros de escuela dominical comparten la palabra. Y de hecho los maestros de la escuela dominical, de los niños, de los adultos, de los jóvenes, es la responsabilidad simplemente predicar la palabra. Sin adornarla, sin acomodarla para que no se vaya. No, hay que predicarla como está. Y ella va a dar fruto. Solamente hay dos frutos. O vida eterna o condenación. Ese es el fruto, o sea, no hay otro. O trae vida eterna en esas vidas o trae condenación. Así que no, la paternidad espiritual de Dios sobre toda la humanidad, eso es un invento de Satanás para engañar a la gente. Juan 1:12 dice únicamente los que han creído en su nombre. Para que alguien pueda creer hay que predicarle el Evangelio. Nadie va a creer si no le predican el Evangelio. No hay otra forma. Que es que cantemos, usted puede cantar todo lo que quiera, pero en algún momento se le tiene que predicar el Evangelio de Jesucristo. Y una persona, porque es un error que a veces cometemos mucho, y es que creemos que es cristiana porque va a una iglesia, creemos que es cristiana porque tiene una Biblia, creemos que es cristiana porque levantó una mano. No, la Biblia dice por sus frutos los conoceréis. Y esos frutos muchas veces se van a ver a larga, ¿cómo se llama esa palabra? A largo plazo, a mediano y a largo plazo. Recuerde la parábola de la cizaña en Mateo 13 y también creo que Marcos 4 que nos habla, ¿no? Son parecidos, son parecidos. Ujú. Sí, no, Juan 3 dice, eso es claro, dice, para que todo en el que en él crea. ¿Quién va a tener vida eterna? El que cree, más nadie. O sea, si nadie cree, si esta persona no cree, no importa que venga aquí y se siente con nosotros, no importa que cante, no importa que sirva, no importa que, o sea, no importa. Si no ha creído, no va a tener vida eterna. Ahora, ese creer no es creer por creer, no, ese creer va a dar unos qué, frutos, un estilo de vida que va a manifestar que yo he creído. Entonces, es que no importa, es que yo lo vi, es claro, yo lo vi, quizás a muchos hasta los he bautizado, y pues cuál, lo único que está demostrando es que esa acción, pastor, ¿y por qué lo bautizó? Bueno, pues porque simplemente me dice que ha creído y en ese momento diciendo que puedo hacer, no, dentro de 5 años lo bautizo. Pues no, lo bautizo en ese momento, no. Pero lo único que le puedo decir a esa persona es, mira, tu estilo de vida está demostrando que lo que tú hiciste en ese tiempo simplemente fue emoción, no fue verdadero. Porque si fuera verdadero, ahí estarías. Porque el verdadero permanece hasta el fin. Lluene, truebe o relán, pagué. ¿Contesto su pregunta, hermano? ¿Sí? ¿Sí la respuesta? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ujú.
Sí, el hermano está preguntando del versículo donde Pablo le dice al carcelero, el carcelero le pregunta, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y él le contestó, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es un versículo mal interpretado donde la gente empieza a decir, bueno, como yo creía, entonces ya todos mis hijos van a ser salvos. Eso es mentira del diablo, ¿no? Esta es una promesa específicamente para este hombre allí en particular, pero si su hijo no cree en Cristo, no va a encontrar salvación. Una forma, digamos, que podemos entender este pasaje, mis hermanos, es que una vez que yo conozco a Jesucristo, ¿no? Hay una mayor oportunidad porque voy a empezar a predicar a mi familia. Y al predicar a mi familia, compartir con ellos el Evangelio de Dios, ellos van a ser, exponiendo al Evangelio de Dios, pueden llegar a creer. Pero decir que porque yo creí, entonces ya toda mi familia va a empezar a creer a Jesucristo sin que yo abra la boca, eso es una mala interpretación del versículo y eso no es lo que enseña la escritura. Eso contradeciría, la escritura hay que interpretarla con el resto de la escritura. Y la Biblia claramente dice que la única forma para obtener vida eterna es creyendo en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. No es una herencia. O sea, yo no le transmito eso a mis hijos, ¿no? Yo le transmitiré herencias genéticas humanas, ¿no? A los hijos míos, pero espiritualmente ellos tienen que llegar a Cristo en algún momento por convicción, no por imposición del papá o de la mamá, por convicción. Y la salvación es individual. Entonces, para poder disfrutar de todo esto aquí, heredad, liberación y traslado de muerte a vida, tienes que venir a Cristo, arrepentimiento y fe. No hay otra forma. ¿Alguien más? Ok, vamos entonces a terminar con una oración. Padre, te agradecemos por tu bondad, tu amor. Gracias porque hasta ahora tú has estado en medio nuestro y sabemos que por medio de tu palabra tú has hablado en nuestras vidas. Te damos gracias, oh Dios, porque una vez más vemos que tú tomaste la iniciativa a favor nuestro, nos adoptaste, nos liberaste, nos trasladaste al reino de tu Hijo amado. Y hoy por estar en Cristo podemos disfrutar de esas verdades. Señor, pero oro por aquellas personas que en este momento eh, no han llegado a ti en fe, en arrepentimiento, no importa la edad que ellos tengan, ya sean adultos, jóvenes o niños. Señor, mi oración es para que sea tu Espíritu Santo trayendo esa convicción a sus corazones. Te pido, Señor, de que seas tú el que convenzas de pecado, de justicia y de juicio. Que seas tú el que les quite la venda de sus ojos, Señor, para que ellos puedan ver la condición de su alma. Para que ellos puedan ver, Señor, cuál es su relación contigo en este momento. Padre, y que ellos puedan volver en sí y poder llegar a ti clamando por arrepentimiento, clamando por fe. Señor, aquellos que ya han llegado a ti en fe y en arrepentimiento, oramos, oh Dios, para que tú nos permitas permanecer firmes en ti. Como dice tu palabra, a permanecer firmes, oh Dios. Seguir caminando, luchando esa carrera de la fe, poniendo nuestros ojos únicamente en ti. Señor, y que cuando vengan las dificultades, los momentos difíciles, podamos aferrarnos a lo que tú hiciste por nosotros y no dejarnos desviar ni a derecha ni a izquierda. Padre, gracias. Gracias, eterno Señor, por hacernos tus hijos. Y oramos por aquellos que todavía no son tus hijos, para que hoy puedan llegar a ti y te puedan llamar igual como tu palabra nos dice, Abba Padre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay alguna petición en particular?